Cuenta de Google o de Gmail olvidada, vamos a poder recuperar lo que es nuestro dispositivo. Lo primero que vamos a hacer es darle el recorrido al dispositivo, que puedan ver que está totalmente bloqueado. Cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Google. Recomendación siempre es ver el video tutorial hasta el final, ya que al final del video vamos a explicarle de cómo corregir algunos errores que nos queda cuando ya desbloqueemos el dispositivo por completo. Hoy vamos a solucionar este problema vamos a hacerlo por la PC. Vamos a utilizar lo que es un programa, es totalmente accesible, cualquier persona va a poder adquirirlo. Vamos a explicarle de dónde van a poderlo descargar, también vamos a explicarle. Antes de ejecutar el programa tenemos que desactivar el antivirus temporalmente para que lo pueda dejar ejecutar. Vamos a devolvernos lo que es hacia atrás. Aquí vamos a utilizar un idioma chino. Le damos a las últimas opciones y vamos a seleccionar uno de estos que nos aparece aquí. Seleccionamos uno de estos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos lo que es al programa y vamos a mandar lo que es un link en el dispositivo para poder entrar y poder solucionar la eliminación de cuenta de este dispositivo. Ahorita vamos a explicarles de dónde van a poderla descargar esta herramienta. Como pueden ver, aquí la tenemos. Cuando ya nosotros ejecutemos por completo la herramienta, tenemos que darle en la opción que dice Android Tool y luego donde dice BIPAFRP. Tenemos que conectar lo que es el dispositivo a la PC. Bueno, vamos a entrar al navegador y vamos a escribir tal cual como aparece aquí, Android TV. Vamos a escribir, listo. Ya le damos en búsqueda, seleccionamos la primera opción que nos aparece aquí en este apartado. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a subir hacia arriba. Buscamos esta manzanita que nos aparece, le damos en ver más. Luego le damos clic aquí, luego subimos hacia arriba. Vamos a buscar lo que es el programa, también están los drivers, están juntos, el programa y los drivers pueden descargarlo. Lo instalamos, ya saben que no tienen ningún acortador, son link directo para que no puedan tener ninguna complicación en la hora de descargarlo. Como pueden ver, aquí está el programa y también ahí están los drivers, listo. Ya sabe desactivar el antivirus antes de ejecutar el programa. Como le estábamos diciendo anteriormente, le damos donde dice Android Tool, luego seleccionamos la opción donde dice BIPAFRP, luego le damos donde dice Scan y aquí vamos a abrir y seleccionamos nuestro modelo. Luego vamos a darle donde dice BIPAFRP y nos llevaría a lo que es un link en pantalla. Cuando ya nos salga ese link en pantalla, vamos a darle donde dice Ver y automáticamente nos llevaría lo que es al navegador. Ya estando aquí en el navegador, le damos aquí. Bueno, yo voy a hacer su guía, presten mucha atención para que puedan solucionar esta eliminación de cuenta de este dispositivo. Aquí vamos a tratar de cambiar lo que es el idioma y vamos a escribir Android TV, tal cual como aparece en pantalla. Vamos a escribir Android TV. Luego le damos en búsqueda y nos llevaría al navegador. Como pueden ver, Android TV, así tal cual como aparece ahí. Bueno, la mayúscula no importa porque se ha colocado. Le damos clic en búsqueda, subimos arriba, como lo colocamos la TV en mayúscula, se nos salió esta configuración, pero siempre sale de primero. Vamos a seleccionar la página que nos aparece aquí. Seleccionamos esta página. Luego nos llevaría a la página principal. Luego le damos clic aquí, le damos en entendido. Luego de darle clic ahí, subimos hacia arriba y vamos a seleccionar una manzanita que nos aparece aquí. Como pueden ver, aquí está. Le damos clic, vamos a darle clic, luego subimos hacia arriba y vamos a buscar lo que es un bloqueo de pantalla. Vamos a seleccionar ese bloqueo de pantalla y vamos a agregar lo que es una contraseña. Le damos clic, nos llevaría a este apartado. Si nosotros tenemos un patrón, vamos a agregar un PIN, o si tenemos un PIN, agregamos un patrón para no confundirnos. Esto lo vamos a ingresar de 6 a 10 veces. Ya cuando lleguemos a las 6, 7
De ahí en adelante nos va a dar la opción de poder agregar lo que es nuestro bloqueo de pantalla, y luego cuando si te sale así esta X, le das hacia atrás, no le vaya a dar en ninguna de esas opciones que te aparece en pantalla, le das hacia atrás, luego vuelves e intenta el bloqueo varias veces, vas a volverlo a intentar hasta que ya te dé lo que es la solución. Cuando ya te dé la solución que quede totalmente agregado, lo que tenemos que hacer es devolvernos lo que es hacia atrás. Vamos a volverlo a intentar, volvemos a intentarlo, volvemos a intentarlo. Yo creo que ya está casi que nos da la solución. Vamos a volverlo a intentar. Como pueden ver, ya me ha dado la solución. Ahora vamos a devolver un solo clic hacia atrás, le damos siguiente, y ahora vamos a agregar lo que es el bloqueo de pantalla que habíamos agregado recientemente, y ya aquí te va a dar lo que es el acceso a poderlo configurar. Ya lo que tenemos que hacer es configurar lo que es nuestro dispositivo. Vamos a configurarlo, le damos en aceptar, ok, y ya tendríamos nuestro dispositivo totalmente listo, que como le estábamos diciendo, cómo corregir algunos errores que nos quedan cuando ya hacemos este proceso. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: prestar mucha atención al video tutorial hasta el final. Cuando ya lo desbloqueemos por completo, nos vamos a ir lo que es ajuste, luego acerca del teléfono, y ahí vamos a encontrar la opción de restablecimiento, o escribimos en ajuste, arribita hay una lupita, restablecimiento, lo restablecemos y ya se eliminaría todos los errores que tenga este